En nuestro video pasado, estudiamos el significado bíblico de nacer de nuevo. Probablemente ese es el requisito más importante para entrar al reino de los cielos, ya sea a través de la muerte o del arrebatamiento. Vimos que una persona que ha nacido de nuevo aprende a aborrecer el pecado. Cuando digo pecado, no me estoy refiriendo únicamente a los que son obvios y visibles, por ejemplo, la impureza sexual, hurto, etc. También incluye los pecados invisibles como los celos, la envidia, las mentiras, el orgullo, la maldad y demás pecados de esa índole. Pero, ¿eso quiere decir que un cristiano nunca peca o si lo hace pierde la salvación? La respuesta es un rotundo por supuesto que no a ambas preguntas. Después de la santificación inicial, comenzamos el proceso de santificación, que durará por el resto de nuestra vida terrenal. Ese proceso es como un año escolar en que el alumno no pierde el año escolar por perder un examen. Solo hasta el final del curso es que el alumno sabe si ganó o perdió el curso. De la misma manera, al final de la vida de cada individuo, Dios es quien determina si es salvo o no, según lo que haya hecho. Apocalipsis 20:12, Romanos 2, del 5 al 8 y Primera de Corintios 4, versículo 5. Por eso, lo mejor que nosotros podemos hacer después de ser salvos es someternos humildemente a la guía del Señor a través de su palabra, pues no queremos ser reprobados al final de nuestra vida. Hebreos 10, versículos 26 y 27 y Mateo 7, del 21 al 23, también Mateo 25, versículos del 31 al 46. Hay un viejo refrán que dice, conocerlo es amarlo. Y verdaderamente, a medida que el cristiano nacido de nuevo va conociendo a Dios a través de su palabra, su vida de oración y la coinonía con otros santos, inevitablemente se va enamorando más y más del Señor y consecuentemente va obedeciéndole voluntariamente. Como dije en nuestro estudio anterior, el verdadero cristiano aprende a amar a Dios y a obedecerle no por imposición ni por religiosidad, sino voluntariamente. Juan 14:15. Esa es la única manera en que nuestra relación personal con Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Creador, se va desarrollando día a día. Ahora, para estar claros, el intenso amor por Dios que el cristiano nacido de nuevo experimenta no significa que él o ella nunca pequen. Lo que significa es simple y sencillamente que el cristiano nacido de nuevo no practica el pecado, pues no desea invalidar el sacrificio de Jesús, como dice Hebreos 10, versículos 26 y 27. En otras palabras, la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo no continúa pecando voluntariamente con su cuerpo ni con sus pensamientos. No se deleita haciendo maldad a sus semejantes, por inadvertidas que sean sus maldades, pues el Espíritu Santo en la persona le hace sentir rechazo por el pecado. Por eso, el pecado, en cualquiera de sus formas, sinceramente le repugna, entristece e incomoda al cristiano que ha nacido de nuevo verdaderamente. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo, la persona nacida de nuevo aprende la diferencia entre el pecado y el pecador. Por lo tanto, aunque ora con compasión por la salvación del pecador, no comparte su pecado. Analicemos juntos Primera de Juan 3, del 8 al 10, que dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En cambio,
El cristiano nacido de nuevo, por tener la mente de Cristo y su Espíritu Santo viviendo en él, aprende a aborrecer el pecado que anteriormente practicaba con gusto. Primera de Juan 3 continúa diciendo que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que es nacido de Dios, es decir, el que es nacido de nuevo, no practica el pecado porque la simiente de Dios, es decir, el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo, permanece en él. Y no puede pecar sin sentirse redarguido, entristecido o inquietado profundamente por el pecado, porque es nacido de Dios. Es decir, porque ha nacido de nuevo y porque es hijo de Dios. Juan 1, versículos 12 y 13. El nuevo creyente, el que tiene verdaderamente vida nueva, no peca voluntariamente, porque sabe que al hacerlo está ofendiendo y entristeciendo al Espíritu Santo que vive en él. Efesios 4, versículos del 30 al 32. La batalla diaria entre la carne y el Espíritu. Aunque el cristiano nacido de nuevo no practica el pecado, el enemigo siempre estará tentándole, como lo hace con el resto de la humanidad. La diferencia radica en que el verdadero cristiano está consciente de esa batalla y está constantemente en pie de guerra contra el pecado, pues no lo desea en su vida. El que no tiene a Cristo no entiende esta realidad, sino que por el contrario ve el pecado como algo normal y por lo tanto cae fácilmente en la tentación y el pecado. En cuanto a esa batalla espiritual, el autor del libro de Romanos escribió: Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 24 y 25. Dios sabe que somos polvo, como dice el Salmo 103, es decir, humanos. Por lo tanto, más tarde o más temprano pecaremos, ya sea porque nos equivocamos o porque erramos por negligencia e involuntariamente. Romanos 7:24 describe la lucha interior del cristiano nacido de nuevo que por tener el Espíritu Santo morando en él, aborrece el pecado. Sin embargo, por el hecho de vivir en el cuerpo mortal, sigue siendo tentado. El versículo 25 parecería indicar que el autor dice algo como: ni modos, serviré a Dios con mi mente, pero seguiré pecando con mi cuerpo mortal. ¿Cierto? No, falso. Esa es una interpretación totalmente incorrecta, pues esa manera de pensar y de vivir resultaría en un creyente carnal. Además, al leer en contexto el último versículo de Romanos 7 con el primer versículo del capítulo 8, aclara el pensamiento del autor al decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, es decir, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. En otras palabras, no hay condenación para los que no sucumben al pecado con la excusa de: bueno, Dios entiende que yo soy humano. Entonces, la pregunta del millón es: ¿qué hacer cuando aún luchando contra el pecado caemos por cualquier razón? Como Dios sabe que somos polvo y a la vez Él aborrece el pecado, en su gracia nos dejó mucha provisión en la palabra para cuando nos llegue el momento de la tentación. La primera herramienta preventiva que el Señor nos dejó, obviamente, es el Espíritu Santo, que nos alerta momento a momento de toda tentación. Si somos sensibles al Espíritu Santo,
evitaremos muchísimos males. También nos dejó las puertas abiertas a su trono a través de la oración. Mateo 6 del 9 al 13 y Hebreos 4:16. Además, Primera de Juan 2:1 nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros, dispuesto a ayudarnos si se lo pedimos de todo corazón. Primera de Juan 2, del 1 al 6 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Note que estos versículos se refieren a los que han nacido de nuevo, pues el pasaje hace las siguientes referencias. El Padre. Le conocemos si guardamos los mandamientos y también se ha perfeccionado en Él. El pasaje termina diciendo, por eso sabemos que estamos en Él, es decir, por eso sabemos que somos hijos de Él. Los cristianos nacidos de nuevo son los que verdaderamente reinarán eternamente con Cristo, pues Él dijo que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Juan 3, versículos 3 y 5. Cuando, a pesar de orar, nuestra carne prevalece y pecamos, Dios está dispuesto a ayudarnos si nos arrepentimos sinceramente. En su misericordia y gracia, Él nos deja saber que tenemos un abogado, es decir, a Jesucristo el justo. Jesucristo está dispuesto a defendernos delante del Padre cuando nos arrepentimos sinceramente y le confesamos nuestro pecado en oración. El libro de Proverbios detalla aún más claramente los pasos para recibir la ayuda del Espíritu Santo cuando deseamos vencer el pecado. Sin embargo, lo mejor es estar alerta y orarle al Señor apenas sentimos, entre comillas, los primeros síntomas de la tentación para que no nos deje caer en ella y nos libre del mal. No obstante, no ignoremos la provisión que en su misericordia Dios nos ha dejado escrito para cuando por cualquier motivo caigamos en el pecado. Proverbios 28 del 13 al 15 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso de Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Realmente para obtener el perdón se requieren 3 pasos de acuerdo a este pasaje que acabo de leer. Ellos son admitir, es decir, no esconder ni encubrir nuestro propio pecado. Confesar el pecado a Dios. Y si en nuestro pecado hemos ofendido a alguien más, también debemos admitir y confesar nuestro pecado a la persona o personas involucrados. El tercer paso es apartarnos, es decir, arrepentirnos del pecado. Cuando al pecar admitimos nuestro pecado, se lo confesamos a Dios Padre y nos arrepentimos sinceramente, entonces Jesucristo aboga por nosotros delante del Padre. En respuesta a la intercesión de Cristo, Dios Padre nos perdona y es entonces cuando alcanzamos la misericordia, es decir, cuando el Señor nos bendice, dándonos la victoria sobre las garras del pecado. Sin embargo, la clave más importante de este proceso y la que verdaderamente nos facilita la victoria sobre la tentación y el pecado es temer a Dios, como lo pudimos leer en el versículo 14 de Proverbios 28. Temer a Dios significa respetarlo,
tomarlo en serio a Él y a su palabra como el buen hijo que respeta a sus padres. No debemos endurecer el corazón contra la guía del Espíritu Santo, su voz de alerta en nuestra vida, pues de hacerlo caeremos irremediablemente en el mal. Si después de haber aceptado al Señor, ser salvos y nacidos de nuevo, pecamos, pero ocultamos o negamos nuestro propio pecado, ya sea por orgullo, vergüenza, terquedad, carnalidad o lo que fuese, no prosperaremos, pues no quedaremos libres de ese pecado. En este caso, estaríamos volviendo a abrazar y obedecer al pecado, lo cual entristece al Espíritu Santo con el que fuimos sellados. Efesios 4, versículos del 30 al 32. Si una persona insiste en vivir en el pecado y no lo admite, confiesa ni le pide perdón a Dios ni a las personas que ha ofendido con su pecado, hace que el corazón del creyente que ha pecado se endurezca. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos advierte que si no nos apartamos del pecado, entonces podríamos apagar al Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, la dureza de corazón del cristiano, si no se confronta pronto, es la que causa que muchos terminen apartándose del camino de santidad en el que el Señor les colocó el día que aceptaron a Jesús como su Señor. En ese caso, el creyente volverá a caer en la esclavitud al pecado. Romanos 6:16 y Hebreos 10, versículos del 37 al 39. Y si no permanece en la palabra, ni congregándose con otros hermanos en la fe, se volverá en un cristiano carnal. En esa condición no podrá entrar en el reino de los cielos a menos que se arrepienta de veras. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10 y Gálatas 5, versículos del 19 al 21. Por el otro lado, Dios sabe que los que no han nacido de nuevo, aunque digan lo contrario y se llamen cristianos, no obedecen a Dios ni pueden. La razón de ello es porque esas personas no son guiadas ni influenciadas por el Espíritu Santo, sino por su propia carne o voluntad, por el mundo y el Dios de este mundo para su propia perdición. Esta clase de cristianos están autoengañados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Ellos necesitan arrepentirse y pedirle a Dios que les vivifique para que quieran y puedan apartarse del pecado. Recuerde que sin santidad, es decir, si no nos apartamos del pecado, nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Conclusión. Nosotros, como el apóstol Pablo y como cualquier otro mortal, tenemos que aprender a luchar contra los deseos mundanales de nuestra propia carne, es decir, de nuestra propia voluntad, mientras vivamos en este cuerpo de muerte, como le llamó Pablo en Romanos 7. Les sugiero que lea Romanos 8, pero no la nueva versión internacional, NVI, pues esa versión omite parte del versículo 1. La versión original dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En cambio, el versículo de la nueva versión internacional dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Increíble la diferencia que esa descarada omisión hace a la palabra de Dios. Recordemos la advertencia en Apocalipsis 22:19. La persona que verdaderamente ha nacido de nuevo debe aprender a menguar para que Cristo crezca en él o ella. En otras palabras, aprende a crucificar su propia carne. En esos cristianos se manifiesta abundantemente el fruto del Espíritu Santo. Esos cristianos son los santos de Dios. El Señor los ve como perfectos, aunque desde el punto de vista humano no lo sean.
Estos santos y perfectos delante de los ojos de Dios son los que Él vendrá a llevarse el día del rapto. Ellos son los que entrarán al reino de los cielos. Ellos son los que verán a Dios, pues andan o viven en el camino de santidad, es decir, el camino estrecho, como le llamó Cristo en Mateo 7, versículos 13 y 14. Debemos entender que el Señor no vendrá por una iglesia adúltera, como dice Santiago 4, versículo 4, sino por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 27. Ella es una iglesia que no ha ensuciado la vestidura de salvación ni ha envilecido el manto de justicia, por lo cual ella también está adornada con sus joyas. En otras palabras, Cristo vendrá por la iglesia que ha aprendido a apartarse del pecado por amor a Él, por lo cual lleva mucho fruto del Espíritu, los cuales son las joyas de la desposada de Cristo. Esa es la única vestidura que nos justificará delante del Padre, mencionada en Apocalipsis 19:8. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y con esas esperanzadoras palabras registradas en Mateo 25:34, terminamos nuestro estudio de hoy. No se pierda nuestro próximo estudio. Hasta entonces, manténgase conectado con Dios. Él viene pronto. Maranata.